Ya tenían una tarea pendiente que era el resumen de mezclas gaseosas, ¿no es cierto? Ya la mayoría han subido, algunos otros no han subido, bastantes diría yo. Muy largo el resumen. Tiene que ser cortito, así como de una planita nada más. Sí, aquí están eh, las demostraciones, no son necesarias las demostraciones para el resumen. Sí, no son necesarias las demostraciones, solamente las fórmulas. Para cuando tengan que hacer resumen, no es necesario tener apuntes. Una cosa es apuntes, otra cosa es resumen. En los apuntes sí puede tener varias hojas. En el resumen solo quiero que tengan ahí pendiente cuáles son sus fórmulas nada más. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces vamos a tratar de seguir haciendo los ejercicios que teníamos pendientes y avanzar un poquito también con un nuevo tema. Entonces, vamos con el ejercicio. Hicimos ya dos ejercicios sobre mezclas de gases. Vamos a hacer hasta 5 ejercicios. Este sería el tercer ejercicio. Y me dicen si ya estamos listos para empezar, ¿sí? ¿Sí estamos listos? Ya, bien. Entonces dice el ejercicio, un recipiente de 2 litros de capacidad tiene 2 gramos de una mezcla de oxígeno e hidrógeno a una atmósfera y 20 grados centígrados. Dice determinar la composición volumétrica. Vamos poniendo nuestros datos, organicen sus datos chicos, vayan organizando los datos. ¿Tendríamos algún otro dato aparte de estos? Los pesos moleculares. Ujú. Del oxígeno sería 32 gramos mol y del hidrógeno 2 gramos mol. Bien, muy bien. Y luego nos piden la composición ponderal. Entonces, ¿cómo encontramos la composición ponderal?
perdón, la composición volumétrica. Perdón. La composición volumétrica sería, por ejemplo, del oxígeno, su fracción molar por 100. Entonces, si es que encontramos la fracción molar, encontramos ya el porcentaje en volumen o composición volumétrica. Ahora, ¿cómo encontrar la composición, la fracción molar? Con los datos que tenemos sobre la mezcla, volumen, masa, presión, temperatura, ¿qué más podríamos encontrar de la mezcla? Número de Las moles. moles. Las moles. ¿Algo más? Para las moles en realidad solo tendríamos volumen, presión y temperatura, pero no usaríamos la masa. Como tenemos la masa, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Habíamos visto que de la ecuación general de los gases, cuando reemplazamos el número de moles con la masa, tendríamos esta ecuación. De esta ecuación tenemos presión, volumen, temperatura, masa. Entonces, ¿qué podemos encontrar? El volumen del oxígeno y del hidrógeno separados. ¿Qué? El peso molecular de la mezcla. El peso molecular de la mezcla. Exacto. Vamos a despejar de esa fórmula el peso molecular de la mezcla. Que es igual a la masa de la mezcla por R y por T sobre presión de la mezcla, presión total y volumen de la mezcla. Todos estos valores conocidos ya por datos. Los reemplacemos los valores y me cuentan cuánto sale el peso molecular de la mezcla. Sale 24,026 gramos mol. 24,03. 26. Ya. 26 aproximado a 2 decimales, 0,3. Muy bien. Felicita también dice sí, así mismo es, muy bien. Ahora, bueno, entonces tenemos aquí ya el peso molecular de la mezcla. Nuestro objetivo es encontrar la fracción molar de cada componente para multiplicar por 100 y encontrar la composición volumétrica. Si ya tenemos el peso molecular de la mezcla y el peso molecular de los componentes, ¿cómo podríamos encontrar las fracciones molares?
El promedio ponderado. Ajá, a partir del promedio ponderado. Porque ¿qué sabemos sobre el promedio ponderado? Que es igual a la fracción molar del oxígeno por el peso molecular del oxígeno, más la fracción molar del hidrógeno, perdón, por el peso molecular del hidrógeno. De aquí conocemos de dato los pesos moleculares del oxígeno y del hidrógeno y acabamos de sacar el peso molecular de la mezcla. Nos quedaría como variables la fracción molar del oxígeno y del nitrógeno. Entonces, esta sería nuestra primera ecuación, pero es una ecuación con dos incógnitas. Nos haría falta una segunda ecuación para que el sistema se pueda resolver. ¿Qué segunda ecuación podemos poner aquí? La suma de las dos fracciones molares da igual a 1. Estrella, casi no te escucho. Creo que le escuché que dijo que 1 es igual a la suma de las fracciones molares. Y hay dos fracciones molares, su suma tiene que darme 1. Ahí tendríamos dos ecuaciones, dos incógnitas y se resolvería el sistema. ¿Sí? Ayúdeme entonces resolviendo. Deme un segundito. Resuelva el sistema, por favor. ¿Alguien ya resolvió el sistema? A mí me salió la fracción del oxígeno 0,73. ¿0,73? Inge, es mejor trabajar con dos decimales o con cuatro. Con 2. Le sale aquí más de 2 decimales. Salía con 73,42. Y con 73, 4 está bien. Y me salió 0,336.
A mí me salió ahí 0,27 aproximado. 26,6 sale Sí. restando, ¿no es cierto? Ya entonces, chicos, con esto solamente multiplicamos por 100 y ya nos da el porcentaje. 33,4 y 26,6. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está lloviendo. Está lloviendo. No puede salir. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice: dos recipientes interconectados contienen por separado anhídrido carbónico y dióxido de nitrógeno. El uno de 4 litros contiene CO2 a 20 grados centígrados y a una presión de 1520 milímetros de mercurio. El otro tiene 6 litros, contiene dióxido de nitrógeno a 3,5 atmósferas y 20 grados centígrados. Si se mezclan los dos contenidos, calcular la presión total que ejercería la mezcla. Entonces, más o menos haga un esquemita de lo que usted se imagina que está pasando. Bien, chicos, entonces todo estaría a la misma temperatura y más o menos tendríamos esto, ¿no es cierto? Interconectados estarían como que con un conducto que pueden conectarse, pero habría una válvula que estaría en un principio cerrado. Al principio entonces tendríamos un volumen de 4 litros y una presión de 1520. Y en el otro lado un volumen de 6 litros y una presión de 3,5 atmósferas. Ojo con la palabra recipiente. Sí, ambos son recipientes de 4 litros y de 6 litros respectivamente. ¿Qué significa para ustedes un recipiente? ¿Será de volumen fijo o de volumen variable?
un recipiente. ¿De volumen fijo? Ajá, es un volumen fijo, ¿no es cierto? Como una botella, un tupper, una, no sé, algún recipiente, pero no sería con volumen variable, estaría definido su volumen, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que pensar en que estos dos son recipientes, sí, son recipientes que tienen volumen definido, ya que no van a variar su volumen, que no es que se aplastan, ¿no? Sino que son resistentes y están con volumen definido, ¿sí? Bien, entonces eso es al principio. Después dice, de alguna forma abrimos nuestra válvula y de alguna forma estos se mezclan. La capacidad de los gases para mezclarse es bastante grande y ocupan todo el volumen disponible. Entonces, si abrimos la llave, entonces estos dos tratan de ocupar todo el volumen disponible. El CO2 se distribuirá en los dos recipientes, el NO2 también se distribuirá en los dos recipientes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el volumen total de la mezcla? 4 litros, digo 10 litros. 10 litros, exacto. Miren, sí, sumaríamos los 4 litros disponibles del primer recipiente más los 6 litros disponibles del otro recipiente y tendríamos disponibles 10 litros. Esto porque son recipientes. Por eso sumamos los volúmenes, y no por otra cosa más, sino porque sumamos porque son recipientes. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, veamos qué nos pide el ejercicio. El ejercicio nos pide la presión total que ejerce la mezcla. La presión total podemos calcularla. Por ahí tienen en sus resúmenes. Con la ley de Dalton podríamos encontrar la presión total, que es igual a la ley de Dalton. La suma de las presiones parciales. A la suma de las presiones parciales. Aquí tendríamos anhídrido carbónico y dióxido de nitrógeno como componentes, entonces la suma de las presiones parciales de ambos sería la presión total. Otra forma de encontrar la presión total sería con la ecuación de los gases ideales. Número de moles totales por RI por T sobre B. B total. Número de moles totales habría que sumar las moles de eh, cada recipiente al inicio, porque al inicio tenemos las condiciones del recipiente 1 y las condiciones del recipiente 2. Entonces, sí es factible encontrar el número de moles para cada componente, que será el mismo que se encuentra ya cuando está mezclado. Ahora, muy bien, entonces dice, ¿con cuál de estas podríamos resolver el ejercicio? ¿Qué opinan ustedes? Con la segunda. ¿Ya? ¿Por qué no con la primera? Y aquí va una pregunta, chicos, les voy a poner como sondeo. Voy a ponerles como sondeo esta pregunta. Las presiones de 1520 milímetros de mercurio y 3.5 atmósferas que nos dan de datos son presiones parciales. Entonces van a responder como sondeo, ¿sí? Ahorita les estoy abriendo el sondeo para que puedan responder. ¿Son presiones parciales de estos dos? ¿Sí o no? ¿Ah? Está ahí el sondeo. Vaya respondiendo.
Bien, tengo ahí unas 3 personas que todavía no responden. Pero tengo casi un empate. De hecho, tengo un empate, chicos. 15 personas dicen que sí y 15 personas dicen que no. Un representante del team sí, que me diga por qué sí son presiones parciales. O adivinamos. Adivinamos, creo yo. Y justo las últimas personas que ahorita les dije que el team sí hable, ponen sí. Alguien del team sí. Jordi Mayorga, ¿por qué sí es? ¿Está Jordi? Sí, que ¿Por qué sí es presión parcial? Alex Chávez. James Martínez. Sí, profe, buenos días. Buenos O días, buenas ¿cómo tardes, amaneció? buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Por qué Yo le sí? puse que sí porque primero nos pide la presión total, entonces ya por ahí se puede ver que nos da presiones parciales. Ah, adivinando. Qué bien. Muy bien, me parece. ¿Alguien del team no que quiera decirnos por qué no? para hacer presiones parciales no tienen que estar en el mismo frasco. En el mismo frasco, no. ¿Recuerdan que nosotros vimos esto como ejemplo de las presiones parciales, de la ley de las presiones parciales de Dalton? Estas son presiones parciales. Y aquí hay dos diferentes frascos. Estas son presiones parciales que son las mismas que estarían estos dos componentes. Esas presiones estarían ejerciendo ya cuando están en la mezcla también. Aquí estaría ejerciendo de la presión total una parte, 2.4 atmósferas del hidrógeno y 6 atmósferas el helio. En la mezcla e individualmente esas presiones son las presiones parciales. No es porque tienen que estar en el mismo frasco, sino Es que por la ley dice que el volumen tiene que, bueno, básicamente sería que bueno, para que las presiones parciales funcionen, la temperatura debe ser la misma y el volumen también. Pero en el el, ejercicio dice que el uno es 4 litros y el otro 6. el volumen tiene que ser el volumen de la mezcla. El volumen de la mezcla. No importaba si aquí era 4 litros y aquí también 4 litros. Son los mismos volúmenes. Pero estos volúmenes no son igual al volumen de 10 litros de la mezcla. Tampoco eran presiones parciales ahí. Aquí, peor, no son presiones parciales porque no están en el volumen de la mezcla. Esta presión está dada para un volumen de 4 litros, esta presión para un volumen de 6 litros. Y el volumen de la mezcla es 10 litros, ¿sí? Entonces, no, chicos, estas no son presiones parciales. Yo no puedo calcular como 1520 milímetros de mercurio
más 3.5. No, porque no son presiones parciales. Ahí carita triste, carita llorona, no. No son presiones parciales. ¿Sí? Muy bien. Ojo con eso, chicos, por favor. Ojo con esto, ¿sí? Entonces les voy a poner por aquí para que siempre recuerden que no, esas no son presiones parciales. Muy bien, entonces en función de eso me parece que vamos a utilizar la otra fórmula en donde necesitamos número de moles totales. Entonces, ¿a qué sería igual el número de moles totales de la mezcla? Entonces, sería igual al número de moles del CO2 más el número de moles de NO2. ¿Y cómo puedo encontrar ese número de moles? Pues ya tengo las condiciones de cada frasco al inicio, ¿no? Por ejemplo, el número de moles de CO2 va a ser igual a la presión 1 de 4 litros de 1520 milímetros de mercurio y el volumen 1 de 4 litros sobre R y T. Y el número de moles del dióxido de nitrógeno, la presión 2 por el volumen 2 sobre R y T, con la presión 3.5 atmósferas y el volumen de 6 litros. ¿Ya? Entonces, porfa, reemplacen y cuéntenme en cuánto les da el número de moles totales. ¿Cuánto les da el número de moles de CO2? Me dio 0,332. 0,300. 32. 332. Sí, 32. Es 32,9. Si me vas a dar en 3 decimales sería 333, por si acaso. Hay que aproximar bien. Y de NO2, 0,874. muy bien. Entonces, número de moles totales.
¿Estamos de acuerdo? Confirmen el valor. ¿Sí? Pues con eso ya podemos encontrar la presión total. La presión total, reemplazando número de moles totales. Dos coma nueve saldría. ¿Sí? Sale 2,9. Bien. Muy bien, chicos, entonces, cuéntenme. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Vamos al siguiente ejercicio, entonces. Dice, en un recipiente de 2 litros de capacidad se recogen 5 litros de oxígeno medidos a 2 atmósferas de presión y 10 litros de nitrógeno medidos a 4 atmósferas de presión. Se dejan escapar 25 litros de mezcla gaseosa a presión 1 atmósfera y me piden calcular la presión final en el recipiente, es decir, luego de que se escapan los 25 litros, y B, el peso de oxígeno y de nitrógeno contenidos al final de dicho recipiente, en dicho recipiente. La temperatura siempre se mantiene a 25 grados centígrados. Bien, chicos. Hagan por favor un esquemita. Hagan un esquemita. Quiero que vean qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y pongan los datos, organicen sus datos, ¿ya? 2 minutos para esto.
Ya, entonces ese sería nuestro esquemita, ¿no es cierto? Tenemos un recipiente de 5 litros que tiene oxígeno a 2 atmósferas de presión. Otro recipiente de 10 litros que tiene nitrógeno a 4 atmósferas de presión. Y todos estos, el contenido de estos dos recipientes se logran poner en un recipiente de 2 litros. Entonces aquí está un claro ejemplo de que no podemos sumar así arbitrariamente los volúmenes. Es decir, 5 litros más 10 litros no es 15 litros necesariamente. Tiene que cumplir las mismas condiciones de presión y temperatura. Entonces sí podemos hacer que 5 litros y 10 litros se compacten en un volumen de 2 litros. Solo que imagínense cuánta sería la presión dentro de este recipiente de 2 litros. ¿Sí? Me van a estar diciendo, ¿cómo es que 5 litros y 10 litros pueden entrar en 2 litros? Claro, pero ¿cuál sería la presión? La presión grande. Y ahora me dice, yo tengo 2 litros de mezcla y se escapa 25 litros de mezcla. Igual me van a decir, ¿cómo es que tengo 2 litros y se escapan 25? O sea, ¿qué pasó? Es que esos 25 están a una atmósfera. Los 2 litros deberán estar a mayor presión. ¿Ya? Entonces los 25 litros también son de mezcla, es decir, también hay oxígeno y nitrógeno en este recipiente. ¿Sí? Entonces, si es que ponemos, por ejemplo, a la cantidad de oxígeno en el recipiente 1 como el número de moles de oxígeno iniciales y a la cantidad de nitrógeno como nitrógeno inicial en número de moles, tendríamos en nuestro recipiente un número de moles iniciales que sería igual a la suma de estos dos moles, de estos dos números de moles, tanto de oxígeno como de nitrógeno. Se escapa una cantidad de moles de mezcla que podemos calcular con esas condiciones de volumen y presión. Y entonces al final tendríamos un número de moles finales en nuestra mezcla. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chicos? Bien, entonces vamos a ver aquí qué nos piden. Nos piden lo siguiente. Dice, la presión final en el recipiente. Pues la presión al final podríamos calcular con el número de moles finales por R y por T de la mezcla, que es 25 grados centígrados, y sobre el volumen de la mezcla, que sería el volumen de 2 litros. Volumen total. Entonces de aquí conocemos todo, temperatura, volumen y R. Lo que no conocemos es el número final, los números de moles finales. Pero podemos encontrar restando el número de moles iniciales menos el número de moles que se escapa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos el número de moles iniciales? Con el número de moles de oxígeno y nitrógeno en cada recipiente. Entonces, el número de moles de oxígeno, por ejemplo, presión 1 por volumen 1 sobre R y T. Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, 5 litros.
Eso para el número de moles de oxígeno. Para el número de moles de hidrógeno, lo mismo, pero con las condiciones de el tanque 2. El recipiente 2. 4 atmósferas y 10 litros. ¿Sí? Entonces con eso cuéntenme en cuánto sale el número de moles en cada caso y el número de moles iniciales también me pueden decir cuánto es. Ojo, aquí les voy a poner algo un poquito más específico, porque estos serían el número de moles iniciales de oxígeno, número de moles iniciales de nitrógeno. El número de moles del oxígeno me sale 4,878. 4, seguro. Inge, a mí me A mí me sale salió 0,41 en la 0,409. primera y 1,64 en el número de moles de nitrógeno. 0, pongámosle, 41. lo mejor siempre trabajar con 3 decimales, 409. Sería. ajá, con 3 o 4 decimales en el número de moles. En la fracción molar también. Y en la de nitrógeno me sale 1,639. 63,9. 63,7, ¿no? 9. Me sale a mí 1,637. A mí igual. Sí, eso. Con esto entonces, número de moles totales 2,046 moles. ¿Sí? Ahora me faltaría el número de moles que se escapa. Entonces veamos, calculamos el número de moles que se escapa como con las condiciones de lo que se escapa, ¿no? El número de moles de lo que se escapa, volumen de lo que se escapa por presión de lo que se escapa sobre R y T. 25 litros por una atmósfera. Con eso, ¿cuánto me da el número de Uno- moles? 1.023. Confirmen el dato. Sí, Inge, sale lo mismo. Ya, muy bien. Bien, entonces con esos datos ya podemos encontrar el número de moles finales. El número de moles finales sería igual a 2,046 menos 1,023, que justo nos da 1,023 moles finales. ¿Sí estamos de acuerdo? Y con eso ya podemos encontrar
la presión total. La presión total es igual a 1,023 moles por 0,082, la constante de los gases, y sobre el volumen total, que es 2 litros. Con eso, ¿cuánto me da la presión total, chicos? 12,499. Que es 12,5. Bien. Confirmado entonces, chicos, la presión final en el recipiente es 12,5 atmósferas. Miren que esta es la presión al final cuando ya se escapa una cantidad de moles de 1,023 y solo me queda 1,023. Imagínense cuánto debe haber sido la presión para cuando estaba lleno, ¿sí? Entonces son como casi 25 atmósferas que podría ser la presión. ¿Ya? Pues claro, en 2 litros, para que entren esos 5 litros de 2 atmósferas y 10 litros de 4 atmósferas, debería haber una presión así de grande como 25 atmósferas. Muy bien. Vamos a la siguiente parte, la parte B. El peso de oxígeno y el peso de nitrógeno contenidos al final. Entonces aquí va una explicación extra para que usted pueda resolver esta parte. ¿Ya? ¿Cuál es la explicación? La explicación es que cuando usted tiene una mezcla de gases, esa mezcla es homogénea porque los gases tienden a ocupar todo el volumen del recipiente y a mezclarse homogéneamente con los otros componentes de la mezcla. Entonces, si usted tiene en un recipiente una mezcla de composición 20% oxígeno, 30% nitrógeno, 50% otra cosa, todo está súper bien mezclado de tal forma que cada una de las partes que usted puede coger una muestra de ese recipiente y esa muestrita contiene 20% de uno, 30% del otro, 50% del otro. Entonces, cuando usted tiene un recipiente y deja escapar, por ejemplo, un desodorante, deja escapar, lo que escapa también tiene la misma proporción, ¿ya? 20% del uno, 30% del otro, 50% del otro. Como se escapa en la misma proporción, entonces lo que queda también sigue quedando en la misma proporción. Esto es porque son mezclas homogéneas. Es como cuando usted tiene una Coca-Cola. Una Coca-Cola de 2 litros tiene una composición, por ejemplo, tiene, no sé, 40% en azúcar, 20% de un saborizante y 40% de agua. ¿Ya? Entonces esos tiene en su Coca-Cola. Entonces va y se pone un vasito y el vaso tiene las mismas características de la Coca-Cola grande. Es decir, en las mismas proporciones también. Tendrá sus 40% de azúcar, 20% saborizante, 40% de agua. Lo mismo, ¿sí? Y claro, ¿qué es lo que me queda dentro de la botella? Me queda menos cantidad, pero en la misma proporción también. ¿Sí? Cuando usted se va sirviendo un vasito de Coca-Cola, siempre se va sirviendo como en la misma proporción, o sea, digamos que sabe lo mismo, tiene la misma concentración de azúcar, la misma concentración de saborizante, etc.
Esto es porque tienen o son mezclas homogéneas. Entonces, en este caso, en nuestro caso, ¿sí? La fracción molar es una representación de cuánto hay de cada componente en un total de moles. Entonces, la fracción de molar en nuestro recipiente de 2 litros será la fracción molar de oxígeno y la fracción molar de nitrógeno. Tendremos al principio en nuestro recipiente. ¿Ya? Esas fracciones molares, ¿de dónde podríamos sacar? Ya tenemos el valor del número de moles de oxígenos iniciales y el número de moles de oxígenos iniciales totales. Entonces, una relación de número de moles al inicio de oxígeno versus el total. Entonces, ya tendríamos determinado. Esa misma fracción debería estar en lo que se escapa. Entonces, en lo que se escapa también tendríamos fracción molar de oxígeno, fracción molar de oxígeno y también fracción molar de nitrógeno. ¿Sí? Y lo que queda dentro del recipiente después de lo que se escapa alguna cantidad de sustancia, también va a tener la misma proporción de la fracción molar inicial. ¿Sí? Todas esas fracciones molares son las mismas. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo determinar la fracción molar de cada componente? Entonces, por ejemplo, para determinar la fracción molar de oxígeno, como ya conozco las condiciones iniciales, las moles iniciales de oxígeno y las moles totales iniciales, entonces puedo determinar a partir de datos ya conocidos esta fracción molar. Podríamos tener la relación de número de moles iniciales de oxígeno versus número de moles iniciales totales al inicio. ¿Cuáles son estos? ¿Dónde están esos valores? Pues ya calculamos, ¿no? 0,409 y el total 2,046. ¿Sí? Entonces ahí me da una fracción molar. Y la fracción molar de nitrógeno, chicos, siempre les recomiendo cuando tengan dos, o cuando tengan, por ejemplo, aquí tienen 2, ¿cómo van a encontrar esta fracción molar? Restando, mejor restamos de 1 lo que teníamos de la fracción molar de oxígeno para que sumados me den 1 y no tenga problema en los decimales. Entonces, ¿cuánto me da esta relación en moles, chicos, para la fracción molar del oxígeno? Cero coma 199. 0,20. Sí, 0,12. Y entonces para el nitrógeno, perdón, sería 1 menos 0,2, 0,8. ¿Ya? Entonces ya tenemos la fracción molar. Miren, tendríamos esa fracción molar es del inicio, del final y de lo que se escapa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo encontrar? Para determinar la masa de oxígeno y la masa de nitrógeno, podríamos multiplicar el número de moles de oxígeno finales por el peso molecular del oxígeno y el número de moles de nitrógeno finales por su peso molecular. Si encontramos el número de moles de cada uno finales, podríamos ya encontrar la masa. Entonces, ¿cómo encontrar el número de moles finales de oxígeno? Con la fracción molar. Como es la misma, la fracción molar, ¿por cuánto deberíamos multiplicar? ¿Cuál es el número de moles final de la mezcla? Exacto, por el número de moles finales de la mezcla. Y como sí tenemos ese dato que calculamos arriba para la presión final, entonces ya tenemos calculado el número de moles. Sería 0,2 por 1,023, que es lo que teníamos de moles finales. ¿Cuánto me da el número de moles finales? Sale 0,204.
Hacemos lo mismo para el número de moles de nitrógeno, por favor. Sale 0,818. Ah, 18, perdón. Ajá. Y ya luego para encontrar las masas, multiplicamos cada uno por el peso molecular. Confirmen esos valores. Inge, una pregunta. Ahí donde puso 0,209 no es 204. Sí, es 204. Parece 9. Bien, creo que por ahí falta un decimal o me falla un decimal, ¿no? Pero esas serían entonces las respuestas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Estamos bien? Bien, chicos, entonces con esto hemos terminado los ejercicios sobre mezclas gaseosas. Entonces usted tiene que completar sus ejercicios para la siguiente semana, pues hacer nuestro control de deberes y que usted no tenga ningún problema, ¿sí? Ahora entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Antes de continuar, nos va a exponer la compañera, ¿sí? Entonces, Samira era, sí, Samira, ¿no? Samira, voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir para que tú puedas compartir. Ok, ¿ya se puede ver? No, todavía. Ahí sí. Ok. Buenas tardes, ingenieros compañeros. Yo les voy a hablar sobre la industria química y las telecomunicaciones. Para eso tenemos que definir la electrónica y la química, cómo se relacionan. Por un lado, la electrónica se define como la rama de la física que estudia sistemas cuya operación se basa en la conducción y control de energía eléctrica.
Y por otra parte, como sabemos, la química se define como la ciencia que estudia las diferentes estructuras y formas de la materia. A partir de esas definiciones, podemos relacionarlas entre sí para describir y encontrarnos cómo la electrónica y la química son presentes en nuestra vida cotidiana. En el primer caso estamos siendo testigos de grandes procesos tecnológicos de la electrónica y el confort de su desarrollo que nos brinda, como por ejemplo los teléfonos celulares, múltiples aplicaciones, aparatos de televisión, computadoras y todos los aparatos que conocemos hoy en día. En lo que respecta con la química, podemos también encontrar algo tan simple como beber un vaso de agua, sabemos sus componentes de hidrógeno y oxígeno, entre otros. Para esto se ha creado una expo química, ya que por la pandemia del COVID-19 ha generado bastante crisis en todos los ámbitos del quehacer diario del ser humano. A la vez, esta crisis ha obligado a la humanidad a encontrar una gran variedad de alternativas para rediseñar la manera de cómo afrontamos los retos personales y profesionales. Para ello, la Expo Química Online permitió que empresas con diferentes giros e interesantes campos, tanto en la química como en la electrónica, presentaran sus equipos y materiales de avances tecnológicos, útiles tanto como para la educación, ámbitos laborales y una alta gama entre todo lo que es de usos tanto en empresas públicas como en privadas. La Expo Química tiene como objetivo principal llevar información de productos y servicios, avances tecnológicos y materiales útiles en la docencia y en la investigación al público especializado, favoreciendo así el intercambio de experiencias entre empresas académicas, de investigadores, editoriales y de ciencias químicas. Para ello, se expone una serie de aparatos en tiempo lineal y tiempo real, en el cual se va especializando e incrementando posibles resultados mediante diferentes experimentos. De aquí, con respecto a las telecomunicaciones, tenemos que tener en cuenta por qué utilizamos el silicio para fabricar todos los procesadores. Mucho se ha hablado de posibles sustitutos eficientes como el grafeto, pero se ha demostrado, base a datos científicos, que no dura más de un año ese tipo de procesador, por lo cual se utiliza el silicio de forma más fija. El desarrollo de circuitos integrados mejoró su situación al colocar los diferentes circuitos electrónicos en una computadora en una sola pieza de metal. Así como los circuitos integrados dejaron atrás los viejos y frágiles tubos y reducieron su tamaño, ya que permitieron una producción en gran cantidad de masa. El silicio es un metaloide, por lo que algunas características metálicas dicen que no es un verdadero metal como tal. Por lo que permite el paso, este tipo de conductor lo que permite es el paso de energía y un fácil flujo de conectores tanto eléctricos como, como de electrones por naturaleza. Mientras que es un material aislante como el plástico o como la madera que no permite el paso de esa electricidad. Por su parte, un semiconductor como el silicio permite que pase la electricidad mientras que las veces de aislante al mismo tiempo. También funciona bien como un amplio abanico de temperaturas y se puede modificar químicamente para modificar sus propiedades eléctricas, de manera para que sea capaz de abordar tanta electricidad como necesite. ¿De qué material serán los procesadores en el futuro? El silicio ya tiene un lugar muy importante en la historia del avance tecnológico, pero el desarrollo no se detiene y sobre todo sus limitaciones, ya que se están diseñando procesadores de alto rendimiento en los que fabrican y obtienen potencia de electrones y se mueven incluso más rápido que el silicio. Pero por otro lado, los transmisores se hacen más pequeños cada vez como el objeto de los chips sean tan potentes y eficientes. Y así el silicio seguiría siendo útil en la medida en la que permitan sus propiedades físicas y químicas
abastecerse. Pero para poner en contexto, ahora las empresas usan chips nanométricos, el silicio, el que no puede seguir satisfaciendo estas necesidades durante mucho más tiempo. Y se necesitará investigar cómo otras materias, potencialmente como aleaciones de silicio o de otro metal, pueden ayudar a hacer transistores modernos para que nos ayuden utilizando este tipo de conectores. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Cierto que yo quería mostrarles como que el video de cómo es que trabajan los semiconductores, cómo es que pueden tener capacidad de portarse como conductores y como aislantes, y cómo es que se produce el paso de corriente cuando se los considera como cuando se tiene organizados las partículas como conductores. Entonces, algún rato tengo que mostrarles ese video, sí, es bastante interesante. Bien, muchas gracias entonces a la compañera Samira Jiménez, eres, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias. Bien, chicos, nosotros vamos a continuar con nuestra clase. La clase de hoy es sobre la teoría cinético-molecular. Entonces, igual en el subcapítulo 4 ya tienen el material. El material es de las diapositivas y del cuaderno de trabajo. Entonces, también pueden descargarse el cuaderno de trabajo para poder ir haciendo ejercicios, que lo vamos a hacer la siguiente clase. ¿Sí? Y el material aquí de las diapositivas, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué pasa con la teoría cinético-molecular, chicos? La teoría cinético-molecular va a intentar describir el comportamiento o va a intentar explicar el comportamiento de los gases que observamos macroscópicamente y que se definieron con las leyes de los gases ideales. Ahora, la teoría cinético-molecular va a explicar desde el punto de vista molecular qué es lo que pasa con las partículas que forman el gas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa o en qué situaciones podríamos considerar a las partículas de un gas para que podamos de alguna forma deducir qué es lo que va a pasar con el cambio de algunas variables? Por ejemplo, si cambiamos la temperatura, ¿qué pasa con el volumen? ¿Qué pasa con la presión? Desde el punto de vista molecular microscópico, ¿sí? Entonces, antes de comenzar, quisiera que veamos un video. Póngale mucha atención a ese video. Me dice si se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, Ya. Entonces, póngale atención, haga sus apuntes, sus anotaciones y después de esto les voy a preguntar algunas cosas, ¿sí? La materia se presenta en una gran variedad de tamaños, formas y colores. Podemos clasificarla de muchas maneras, pero una de las más adecuadas para su estudio es su estado de agregación. Así, existen sustancias sólidas que tienen una forma propia, ya sea regular o irregular. Los líquidos, como el agua, presentan un volumen definido y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Y los gases, que no tienen forma ni volumen definido como el aire, que aunque no podemos verlo, sabemos que está presente al notar el movimiento de las hojas de los árboles o sentir el viento. Podemos distinguir los objetos que nos rodean por sus propiedades. Por ejemplo, es sencillo diferenciar una moneda de un pedazo de madera por su dureza o color. ¿Cómo está constituida la materia?
¿Por qué los sólidos, los líquidos y los gases se comportan así? Para poder explicar las propiedades observables de la materia que nos rodea, a partir del comportamiento de las partículas a escala microscópica, se requirió de mucha observación, experimentación y una gran imaginación a lo largo de muchos años. Como resultado de este gran esfuerzo, se construyó la llamada teoría cinético-molecular. Esta teoría concibe a la materia formada por pequeñas partículas que están en constante movimiento, y aunque ya desde la antigüedad los filósofos griegos Leucipo y Demócrito habían propuesto sin ninguna base científica que toda la materia estaba formada por partículas muy pequeñas a las que llamaron átomos, la teoría cinético-molecular se apoya en los experimentos y el análisis realizado por algunos científicos como Dalton, Boyle, Boltzmann y Maxwell, entre otros. Una de las evidencias experimentales. Examinemos ahora el comportamiento de un gas a temperatura constante encerrado en un recipiente con un émbolo movible. Inicialmente, tenemos el gas con cierta presión y ocupando un determinado volumen. Si comenzamos a desplazar el pistón hacia abajo, el volumen disminuye cada vez más. En este caso, el número de partículas por unidad de volumen va aumentando y por lo tanto, el número de colisiones por segundo entre ellas y con cada centímetro cuadrado de la superficie del émbolo. La fuerza transmitida por los choques moleculares también se incrementa y consecuentemente la presión es cada vez mayor. Si ahora regresamos al émbolo poco a poco a su posición original, la presión vuelve a disminuir a su valor inicial, por el aumento del volumen y la disminución del número de colisiones por segundo. De lo anterior deducimos que para una muestra de gas de masa constante, la presión es mayor cuando el volumen es menor y viceversa. Esta relación entre presión y volumen, que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular, es la misma que encontró experimentalmente Robert Boyle. Veamos otro caso. Tenemos ahora encerrado al gas a presión constante y ocupando un determinado volumen. Si aumentamos la temperatura del sistema, vemos que el volumen también aumenta. De acuerdo a nuestro modelo, las moléculas aumentan su energía cinética promedio, y por lo tanto, el número de colisiones por segundo entre ellas y con el émbolo. La fuerza transmitida por los choques moleculares se incrementa y consecuentemente el volumen también aumenta. Si ahora bajamos la temperatura, disminuimos la energía cinética promedio de las partículas y como consecuencia reducimos el número de colisiones por segundo, la fuerza transmitida por los choques moleculares también disminuye y da como resultado que el volumen del gas se reduzca. Esta relación entre el volumen y la temperatura, que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular, es la misma que encontró experimentalmente Charles. Analizando lo anterior, también podemos encontrar que la energía cinética media de las moléculas es una medida de la temperatura del sistema, ya que al aumentar o disminuir la temperatura, también varía en forma proporcional la energía cinética. Si tenemos ahora una muestra de gas encerrada en un recipiente con paredes rígidas y aumentamos la temperatura del sistema, de acuerdo a nuestro modelo, las moléculas aumentan su energía cinética promedio y por lo tanto el número de colisiones por segundo entre ellas y con las paredes del recipiente. Debido a que el volumen es constante, la agitación molecular aumenta cada vez más. La fuerza transmitida por los choques contra las paredes es cada vez mayor y se refleja en un aumento de la presión. Puedes darte una idea de este caso si has visto el funcionamiento de una olla express. Ya te imaginas lo que sucedería si no tuviera la válvula de escape del vapor. Al bajar la temperatura del sistema, nuevamente las moléculas disminuyen su energía cinética promedio y por lo tanto el número de colisiones por segundo. En estas condiciones, la agitación molecular también disminuye.
La fuerza transmitida por los choques contra las paredes se reduce y se refleja en una disminución de la presión. Esta relación entre la presión y la temperatura que se pudo deducir a partir del modelo cinético molecular es la misma que encontró experimentalmente Guy Lussac. Es importante mencionar que el modelo cinético molecular resulta adecuado para describir el comportamiento de los llamados gases ideales, es decir, aquellos que se encuentran a presiones bajas y temperaturas altas, y que para los gases que nos rodean, también llamados reales, estas leyes son sólo aproximadas. Para explicar el comportamiento de los líquidos con nuestro modelo, diremos que estos son mucho más difíciles de comprimir o de dilatar que los gases. Tienen un mayor número de moléculas por unidad de volumen, lo que hace que la distancia intermolecular promedio sea mucho menor que para un gas. Bien, chicos, hasta ahí sería la parte de teoría cinético-molecular, pero para gases, ¿qué es lo que nos interesa? Además del video, pues es para la parte de teoría cinético-molecular un poco aplicado a líquidos y a a sólidos. Entonces esa parte no la vamos a ver por hoy. Entonces, al final, casi al final del video, casi al final, dice algo bastante importante. Dice que para los gases reales, pues las ecuaciones de los gases ideales son solamente aproximadas, ¿sí? Es decir, en la naturaleza pueden comportarse los gases reales como desviados del comportamiento ideal. Y cuando consideramos a los gases ideales, puede ser gases a presiones bajitas, a presiones bajas y a temperaturas altas, lejanas de la licuefacción de esos gases, de la temperatura de licuefacción de los gases. ¿Por qué? Entonces, a presiones bajas, las partículas están muy distantes unas de otras. A presiones bajas, entonces, se cumple con el hecho de que las partículas tienen volumen pequeño frente al volumen que puedan ocupar. Y tienen que estar a temperaturas altas porque si es que bajan a temperaturas de licuefacción, las partículas empiezan a estar más juntas y a condensar, a pasar a estado líquido. Entonces, en esa temperatura, en cambio, empiezan ya a aparecer fuerzas intermoleculares, entonces ya no se están comportando como gas ideal. Entonces, generalmente lo que se dice es que si un gas se comporta como o sigue las ecuaciones de los gases ideales, se dice que es un gas ideal. Si el gas no sigue o se desvía de alguna forma del comportamiento ideal, no sigue las ecuaciones de gases ideales, entonces ese gas no es un gas ideal. Puede ser un gas real. ¿Sí? Muy bien, entonces. Con eso, entonces, podemos empezar a explicar un poquito sobre la teoría cinético-molecular. Entonces, la teoría cinético-molecular fue propuesta por los físicos Boltzmann y Maxwell en el siglo XIX para poder utilizarlo como una explicación desde el punto de vista molecular del comportamiento de los gases. Evidenciaron que el movimiento de las moléculas es el que permite explicar el comportamiento de los gases. Y bueno, se plantean los postulados para las leyes, para la teoría cinético-molecular. El primer postulado es que los gases están constituidos por partículas. Estas partículas pueden ser átomos o moléculas discretas. Discretas significa enteras, 1, 2, 3, 4, no media partícula, 1.3 partículas, no. Discretas enteras, ubicadas a una gran distancia entre sí, de tal manera que su volumen es considerablemente despreciable con respecto del volumen o del espacio vacío entre ellas. Entonces las partículas tienen un volumen muy pequeñito frente a todo el volumen que pueda
utilizar. Y el segundo postulado dice el comportamiento de esas moléculas es totalmente independiente unas de otras. Y no existe ningún tipo de atracción intermolecular. No hay interacciones intermoleculares. Entonces, los primeros dos postulados hacen referencia o están describiendo al gas. ¿Sí? ¿Cómo lo describen al gas? Como la unión de varias partículas, ¿sí? Que pueden ser átomos o moléculas tan distantes unos entre sí que su volumen es despreciable frente al volumen de todo el recipiente y están tan distantes unos entre sí que no aparecen fuerzas de atracción intermolecular. Esos serían los dos primeros postulados. Los siguientes postulados de la teoría cinético-molecular dice que las partículas de este gas o de los gases están en constante movimiento y esta es una de las partes más importantes de la teoría cinético-molecular, que las partículas de los gases, las partículas de un gas están en movimiento constante, están moviendo constantemente y van a chocar entre sí y con las paredes del recipiente. Estos choques son los que dan lugar a la presión. ¿Sí? Recuerden que la definición de presión era fuerza sobre área y en realidad cuando se realiza un choque se está generando un impulso. Se está aplicando una fuerza en un periodo de tiempo muy pequeñito y al aplicarse esa fuerza se aplica esa fuerza sobre un área, el área del recipiente, y por eso se genera la presión. Entonces, en esto se fundamenta la teoría cinético-molecular, en que estas partículas individuales están en constante movimiento, de tal forma que al estar en constante movimiento pueden chocar contra las paredes del recipiente, generando lo que conocemos como la presión. Cada choque, el número de choques por unidad de tiempo, que sería la frecuencia de colisión, es lo que me da la presión del gas, la presión absoluta del gas. ¿Sí? Los choques de las moléculas son, el siguiente postulado, estos choques de las moléculas son elásticos, es decir, que no hay pérdidas de energía o ganancia de energía cuando hay el choque, es decir, que la energía total del sistema siempre permanece inalterable. ¿Sí? Entonces, cuando chocan las partículas contra las paredes del recipiente y contra sí mismas, no hay pérdidas de energía. ¿Sí? Ese es un choque perfectamente elástico. Entonces van a estar chocando infinitamente con la misma energía y lo único que van a estar cambiando en cada choque es solo la dirección de la velocidad, pero no su rapidez. ¿Sí? Y el siguiente postulado dice la energía cinética promedio. ¿Y por qué se habla de promedio, chicos? Porque esta teoría cinético-molecular está basada en la estadística de varias partículas, porque imagínense cuántas partículas tenemos en un mol de sustancia. Tenemos 6,022 por 10 a la 23 partículas. Es un montón de partículas. Por 10 a la 23 son 23 ceros después del 6,022. ¿Ya? Son un montón de partículas. Entonces lo que se hace es un promedio. Se analiza qué es lo que está pasando con el promedio de las partículas. ¿Sí? Entonces la energía cinética promedio es proporcional a la temperatura absoluta. Y esto es muy importante porque esto me ayuda a visualizar el concepto y el fundamento de la teoría cinético-molecular, que dice que la energía cinética es únicamente dependiente de la temperatura absoluta. No depende, la energía cinética no depende del volumen, no depende de la masa, no depende del peso molecular de la sustancia, no depende de nada más que no sea la temperatura. ¿Sí? Entonces eso es importante porque si se mantiene constante la temperatura, se va a mantener constante la energía cinética. Si sube la temperatura, la energía cinética va a subir. Si baja la temperatura, la energía cinética va a bajar. ¿Ya? Y claro, como la energía cinética es igual a un medio de la masa por la rapidez, también en promedio al cuadrado, entonces si la energía cinética sube, la rapidez de las partículas también sube.
Si la energía cinética baja, la rapidez de las partículas también baja. Entonces también hay una relación directa entre estas tres variables, ¿ya? La temperatura, la rapidez promedio y la energía cinética. Entonces, ojo con esto. La temperatura, si se mantiene constante la temperatura, la energía cinética se mantiene constante y por lo tanto la rapidez de las partículas también. Si sube la temperatura, sube la energía cinética, por lo tanto sube la rapidez de las partículas. La rapidez promedio y la energía cinética promedio. Si baja la temperatura, bajará la rapidez de las partículas, por lo tanto también la energía cinética de las partículas. Una vez más, chicos, la energía cinética solo depende de la temperatura. O si lo queremos ver al revés, la temperatura solo tiene influencia en la energía cinética de las partículas y por lo tanto, pues, en la rapidez de ellas. Ojo, la energía cinética no depende del volumen, no depende de la masa, no depende del peso molecular de las sustancias, no, solo de la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la energía cinética. Si no cambia la temperatura, no cambia la energía cinética. ¿Sí? Entonces, a manera de resumen, tendríamos que la teoría cinético-molecular se basa en que los gases están formados por partículas de masas puntuales, de volúmenes insignificantes frente al volumen que ocupa en un espacio disponible, cuyas fuerzas de interacción de carácter electrostático de atracción de cargas es nula y que siempre están en movimiento constante. Además, la energía cinética promedio de las partículas es directamente proporcional a la temperatura o depende de la temperatura absoluta. Y las colisiones que se generan por este movimiento son perfectamente elásticas y las colisiones son las que generan la presión del gas. La frecuencia de colisiones en un determinado tiempo me dan la presión del gas. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí abajo tenemos la distribución de velocidades de las moléculas a tres temperaturas. La distribución de velocidades es un concepto estadístico que me representa las curvas de el comportamiento de las partículas y el pico máximo de esta curva me indica el promedio de todas esas partículas. En este caso sería el promedio de la velocidad de todas las partículas, porque en el otro eje tenemos un número relativo de partículas. ¿Sí? Se supone que en el promedio, en el pico máximo, el pico máximo está justo en el promedio del valor. Entonces aquí lo que observamos primero es que, miren, 273, 1273 y 2273. ¿Ya? Lo primero que se observa es que a 273 la velocidad sería esta. A medida que aumenta la temperatura, la velocidad va a ir aumentando. La velocidad promedio va a ir aumentando. Entonces, a medida que aumenta la temperatura, la rapidez promedio va aumentando y por lo tanto la energía cinética también va aumentando. Rapidez promedio, energía cinética promedio siempre. ¿Sí? Y además, pues bueno, un dato por ahí, pero para distribuciones de velocidad, un poco para que ustedes tengan alguna noción, es que entre más angosto sea el pico, lo que quiere decir es que hay menos partículas que tienen una velocidad o una rapidez desviada de la del promedio. Hay menos partículas y también la desviación del promedio no es tan grande. Pues si este es el promedio de la velocidad, la desviación de las velocidades serían toda esta curva de aquí, ¿sí? Que no es tan grande o no hay desviación tan grande. Algunas partículas tendrán estas velocidades, pero el gran promedio está bastante, un gran porcentaje, una gran cantidad de las partículas estarán con velocidades bastante cercanas a las del promedio. Lo que no ocurre, en cambio, para temperaturas más grandes, para temperaturas más altas. En temperaturas más altas se observa que la distribución es más ancha, lo que quiere decir es que hay mayor separación del valor respecto al valor promedio. La distribución no está tan cercana a la velocidad promedio. ¿Sí?
la mayoría de partículas tendrían esa velocidad, la velocidad promedio, pero hay muchas que tienen una gran desviación de la velocidad promedio. Es un poco para explicar lo que serían las distribuciones de velocidades. Como les decía, esta teoría cinético-molecular se basa en la estadística de varias moléculas. Por eso es que se arroja este tipo de distribuciones de velocidades y energías cinéticas promedio, rapidez promedio, para hablar sobre esta teoría cinético-molecular. ¿Sí? Entonces, esto sería, chicos, la primera parte sobre la teoría cinético-molecular, los postulados de la teoría cinético-molecular. La siguiente clase, pues, veríamos qué es lo que pasa como aplicado un poco esta teoría cinético-molecular a una ley que se llama ley de difusión de Graham, para explicar un poco la relación entre las velocidades y el peso molecular para mantener la energía cinética constante. Y luego también podemos ver lo que vimos en el video, analizar un poco lo que vimos en el video. ¿Qué pasa desde el punto de vista del movimiento de las partículas? ¿Qué pasa si es que aumento la velocidad, aumentando la temperatura del sistema? ¿Qué pasa con las otras dos variables, con la presión y con el volumen y la presión? Pues vamos a analizar eso la siguiente clase. Por ahora, chicos, creo que nos vamos a quedar hasta ahí. Y no se olviden que la siguiente semana tendríamos el control de deberes. Y yo creo que a la siguiente semana tendríamos la prueba. Eso también está por confirmarse. ¿Sí me parece? Sí, por confirmarse, para que se vayan preparando. Estamos viendo también por si acaso si es que podemos hacer solo una prueba y un examen, porque el tiempo es bastante corto para este bimestre. Entonces, creemos que si es que tomamos 2 pruebas, tal vez vayamos a tener que tomar las 2 pruebas en la misma semana. Entonces, sería mucho para ustedes tomar la prueba en la misma semana. Entonces, estamos evaluando eso como cátedra, ya les daremos las resoluciones. Eso sería, chicos, por ahora. Y con eso creo que ya pasen bien. Tengan un buen fin de semana. Relájese. Haga algo divertido, perdón. Que le distraiga y venga recargado con energías. Dime. Inge, Dime. por favor, no se olvide de subir los videos. Sí, ya ahorita le subo creo que ya le subí. Me toca esperar hasta que se renderice, chicos. Siquiera una hora. El del anterior no